Continuamos con la lectura del segundo tomo de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, que ve desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección del Señor. Capítulo 2. Discurso escatológico de Jesús. San Mateo, al final de las recriminaciones de Jesús a los escribas y fariseos, y por tanto en el contexto de las enseñanzas que siguieron a su entrada en Jerusalén, nos transmite unas palabras misteriosas de Jesús que en Lucas se encuentran durante su camino hacia la ciudad santa. Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos, bajo las alas? Pero no habéis querido. Pues bien, vuestra casa quedará vacía. Palabra de Dios. En estas frases se manifiesta, ante todo, el amor profundo de Jesús por Jerusalén, su lucha apasionada para lograr el sí de la ciudad santa, al mensaje que él ha de transmitir, y con el cual se pone en la gran línea de los mensajeros de Dios en la historia precedente de la salvación. La imagen de la gallina protectora y preocupada proviene del Antiguo Testamento. Dios encontró a su pueblo en tierra desierta y le envuelve, le sustenta, le cuida como a la niña de sus ojos, como uno que vela por su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así despliega él sus alas y le toma, lo lleva sobre sus plumas. Tomado del Deuteronomio. Al lado de este texto puede ponerse la hermosa expresión del Salmo 36, que dice: «Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios, los hombres se acogen a la sombra de tus alas». Jesús aplica aquí la bondad poderosa de Dios mismo a su propio obrar y a su intento de atraer a la gente. No obstante, esta bondad que protege a Jerusalén con las alas desplegadas se dirige al libre albedrío de los polluelos, y éstos la rechazan. Dice: «Pero no habéis querido». La desdicha que se sigue de esto la indica Jesús de manera misteriosa, pero inequívoca, con una palabra que retoma una antigua tradición profética. Jeremías, ante el mal comportamiento en el templo, había proferido un oráculo de Dios. «Dejé mi casa, abandoné mi heredad», dice. Precisamente lo mismo que anuncia Jesús cuando dice: «Vuestra casa quedará vacía». Dios se marcha. El templo ya no es aquel lugar donde Él ha puesto su nombre. Quedará vacío. Ahora es solamente vuestra casa. Estas palabras de Jesús encuentran un paralelismo sorprendente en Flavio Josefo, el historiógrafo de la guerra judía. También de Tácito ha recogido esta noticia en su obra histórica. Flavio Josefo habla de acontecimientos extraños ocurridos en los últimos años antes de que estallara la guerra judía. Todos anunciaban de modo diferente y preocupante el fin del templo. El historiador menciona 7 de estos signos. Quisiera citar aquí solo el que más se acerca a la palabra amenazadora de Jesús antes mencionada. El acontecimiento tiene lugar en Pentecostés del año 66 después de Cristo, cuando en la fiesta llamada Pentecostés llegaron los sacerdotes al patio interior del templo para desempeñar su ministerio sagrado. Siguiendo la costumbre, habrían notado en un primer momento, según dicen, un movimiento y un estruendo, y a continuación unos gritos: «¡Vamos fuera de aquí!». Sea lo que fuere lo que ocurrió en concreto, una cosa está clara: en los últimos años, antes del drama del año 70, cuando se destruye el templo, aleteaba en torno al templo una misteriosa percepción de que se acercaba su final. «Vuestra casa quedará vacía», dijo Jesús. «Vamos, fuera de aquí», repetían ellos, en la forma de la primera persona del plural,
típica del hablar bíblico de Dios. Él mismo anuncia que se irá del templo dejándolo vacío. Había en el aire un cambio de alcance universal y de sentido imprevisible. En Mateo, a la palabra de la casa vacía, palabra que no anuncia todavía directamente la destrucción del templo, pero sí ciertamente su fin intrínseco, el cese de su significado como lugar de encuentro entre Dios y el hombre, sigue inmediatamente el gran discurso escatológico de Jesús, que escatológico quiere decir los últimos tiempos, con los temas centrales de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, del juicio final y del fin del mundo. Este discurso, transmitido por los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, con distintas variantes, ha de considerarse tal vez como el texto más difícil de los evangelios. Ello depende, por un lado, de la complejidad del contenido, que en parte se refiere a acontecimientos históricos que ya han sucedido con el paso del tiempo, pero que en gran parte mira también hacia un futuro que va más allá de las realidades temporales y que podemos percibir y que más bien las lleva a su cumplimiento. Se anuncia un porvenir que supera nuestras categorías y que no obstante puede representarse solo mediante modelos tomados de nuestra propia experiencia, modelos que son necesariamente insuficientes frente al contenido que se ha de expresar. Así se comprende por qué Jesús, que habla siempre, sustancialmente, en continuidad con la ley y los profetas del Antiguo Testamento, explica el conjunto con una trama de palabras de la Escritura, en la cual inserta la novedad de su misión y de la misión del Hijo del Hombre. Así, la visión del futuro se puede expresar en buena medida con imágenes de la tradición que quieren llevarnos más cerca de lo indescriptible, pero a estas dificultades del contenido se añaden también todos los problemas de la historia redaccional, precisamente porque las palabras de Jesús pretenden en este caso ser un desarrollo en continuidad con la tradición y no descripciones solo del futuro. Quienes la transmitieron han podido elaborar ulteriormente estos desarrollos según las circunstancias y las capacidades de entender de sus oyentes, teniendo cuidado en conservar fielmente el contenido esencial del auténtico mensaje. Este libro no tiene la pretensión de entrar en los múltiples problemas particulares de la historia de la redacción y de la tradición del texto. Quisiera limitarme, dice el Papa, a destacar tres elementos del discurso escatológico de Jesús en los que se muestran con claridad las intenciones esenciales de esta composición. 1. El fin del templo. Antes de poner nuevamente nuestra atención en las palabras de Jesús sobre el fin del templo, hemos de echar una mirada a los acontecimientos históricos del año 70. ¿Qué pasaba? Habían pasado casi 40 años de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con la expulsión del procurador Gesio Floro y la defensa eficaz frente al contraataque romano, en el año 66 comenzó la guerra judía, que sin embargo no era solamente una guerra de los judíos contra los romanos, sino periódicamente también una guerra en buena parte civil entre corrientes judías rivales bajo la guía de sus cabecillas. Esto fue lo primero que dio a la batalla por Jerusalén tanta atrocidad, la guerra civil. Eusebio de Cesarea, muerto en el 339, y con valoraciones diferentes, Epifanio de Salamina, que muere en el 403, historiadores, nos dicen que ya antes de comenzar el asedio de Jerusalén, los cristianos se habían refugiado en la región al este del Jordán, en la ciudad de Peya. Según Eusebio, se decidió huir después de que los fuera impartida por revelación a sus responsables una orden precisa.
Epifanio, en cambio, escribe: Cristo les había dicho que abandonaran Jerusalén y se trasladaran a otro lugar, porque la ciudad sería asediada. De hecho, leemos en el discurso escatológico de Jesús una apremiante invitación a la fuga. Dice en el Evangelio de Marcos: cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No se puede precisar en qué situación o vicisitud los cristianos vieran verificarse este signo de abominación de la desolación y decidieran marcharse, pero en aquellos años de la guerra judía hubo suficientes acontecimientos que podían ser interpretados como este signo anunciado por Jesús, cuya formulación verbal está tomada del libro de Daniel, donde se alude a la profanación helenista del templo. Esta expresión simbólica, tomada de la historia de Israel en cuanto anuncio del futuro, permitía diferentes interpretaciones. Así, el texto del historiador Eusebio puede resultar ciertamente razonable, en el sentido de que, por ejemplo, algunos miembros destacados de la comunidad paleocristiana, de los primeros cristianos, reconocieran por una revelación en un cierto acontecimiento el signo del que habían oído hablar y lo interpretaran como la orden de iniciar inmediatamente la fuga. Otro historiador hace notar que en el verano del año 66, junto a José Ben Gurión, fue elegido el ex sumo sacerdote Anán como estratega para conducir la guerra civil. Aquel Anán que el año 62 después de Cristo había decretado la condena a muerte del hermano del Señor, Santiago, el primer apóstol en ser ejecutado, cabeza de la comunidad judeocristiana. Esta elección podía ser interpretada sin duda por los judeocristianos como la señal para la salida, aunque ciertamente esta es solo una entre muchas hipótesis. Para los primeros cristianos en Jerusalén, la primera muerte de uno de los apóstoles, fue la señal para dejar Jerusalén. Volvamos al desarrollo de la guerra judía. Vespasiano, que fue encargado por Nerón de la operación, suspendió todas las acciones militares cuando el año 68 fue anunciada la muerte del emperador. Después de un breve intermedio, el mismo Vespasiano fue proclamado nuevo emperador el 1 de julio del 69. Por eso confió el encargo de la conquista de Jerusalén a su hijo Tito. Se reanuda la guerra. Según Flavio Josefo, debió de llegar ante la ciudad santa, presumiblemente justo en el periodo de las festividades de la Pascua judía, el 14 del mes de Nisán, por tanto, en el 40 aniversario de la crucifixión de Jesús. Miles de peregrinos afluían a Jerusalén. Juan de Guiscala, uno de los jefes de la insurrección judía, en lucha entre ellos, consiguió hacer entrar a escondidas en el templo a combatientes armados, disfrazados de peregrinos, que iniciaron allí una matanza de los seguidores de su rival judío, Eleazar ben Simón, contaminando así una vez más el santuario con la sangre de inocentes. Esto, sin embargo, no era más que una primera demostración de las crueldades inimaginables que se desencadenarían después con creciente brutalidad y en la que el fanatismo de los unos y la furia de los otros se azuzaban mutuamente. No es preciso tratar aquí los detalles de la conquista y la destrucción de la ciudad y del templo judíos. No obstante, puede ser útil citar el texto en el que Mittelstedt resume el desarrollo terrible del drama. Él dice:
El fin del templo se desarrolla en 3 etapas. En un primer momento se produce la suspensión del sacrificio regular, por lo cual el santuario queda reducido en una fortaleza. Sigue luego el incendio, que a su vez se desarrolla en 3 etapas, y en fin se procede el desmantelamiento de las ruinas después de la caída de la ciudad. Las destrucciones decisivas se producen por el fuego. Los desmantelamientos sucesivos fueron ya solo un colofón. Los que no murieron y pudieron sobrevivir incluso a la carestía, al hambre o a las epidemias, tenían ante sí la perspectiva del circo, del trabajo en las minas o de la esclavitud. Ahí iban a morir. Según Flavio Josefo, el número de muertos llegó al 1.100.000. Y de modo similar, Tácito, otro historiador, habla de 600.000 muertos. Otros opinan que estas cifras son exageradas y que, siendo realistas, se deberían suponer un número aproximado de 80.000 muertos. Quien lee por entero los informes y toma conciencia de la cantidad de homicidios, matanzas, saqueos, incendios, hambre, ensañamiento con los cadáveres y la destrucción del entorno, puede entender que Jesús, retomando una palabra del Antiguo Testamento, comenta el acontecimiento con dolor, diciendo: aquellos días habrá una tribulación como no la hubo igual desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, y no la volverá a haber. Marcos 13:19. En Daniel, a esta palabra de amenaza sigue una promesa: entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. También en el discurso de Jesús, el horror no tiene la última palabra. Los días serán abreviados y los elegidos salvados. Dios deja una medida grande de libertad al mal y a los malos, pero no obstante, la historia no se le va de las manos. En todo este drama, que por desgracia es solo un ejemplo de tantas otras tragedias que suceden en la historia, hay un acontecimiento central para la historia de la salvación. Un acontecimiento que significa un corte neto de grandes consecuencias para toda la historia de las religiones y en general para la historia de la humanidad. El 5 de agosto del año 70, a causa del hambre y la falta de elementos necesarios, se tuvo que suspender el sacrificio cotidiano en el Templo de Jerusalén. Es verdad que, después de la destrucción del templo por Nabucodonosor en el 587 a.C., el fuego para el sacrificio quedó apagado durante 70 años aproximadamente, y que una segunda vez, entre los años 166 y 164 a.C., bajo la dominación helenista. Pero en ambos casos el templo resurgió y se reanudó el culto prescrito por la Torá. La destrucción del año 70, en cambio, fue definitiva. Los intentos de una reconstrucción del templo bajo los emperadores Adriano durante la insurrección de Bar Kokhba y Juliano fracasaron. La revuelta de Bar Kokhba tuvo incluso como consecuencia el que Adriano prohibiera al pueblo judío el acceso al territorio de Jerusalén y sus alrededores. El templo, hasta hoy, nunca ha sido reconstruido. En el lugar de la ciudad santa, el emperador construyó una nueva que después se llamó Aelie Capitolina, donde se celebraba el culto a Júpiter Capitolino, Romanus. Solo en el siglo IV, el emperador Constantino permitió a los judíos visitar la ciudad una vez al año en la conmemoración de la destrucción de Jerusalén para hacer luto ante el muro del templo, lo que hoy se llama el Muro de las Lamentaciones. Para el judaísmo, el cese del sacrificio y la destrucción del templo tuvo que ser una conmoción terrible. Templo y sacrificio estaban en el centro de la Torá. Pero ahora ya no había ninguna expiación en el mundo,
nada que pudiera hacer de contrapeso a su creciente contaminación a causa del mal. Y todavía más, Dios, que había puesto su nombre en este templo y que por tanto habitaba en él de modo misterioso, ahora había perdido esta su morada sobre la tierra. ¿Dónde está la alianza?, se preguntaban. ¿Dónde la promesa? Una cosa está clara: la Biblia del Antiguo Testamento debía leerse de un modo nuevo. El judaísmo de los saduceos, que estaba totalmente vinculado al templo, no ha sobrevivido a esta catástrofe. Se acabó. Y también Qumran, que en realidad se oponía al templo, pero que esperaba un nuevo templo, también ha desaparecido de la historia. Existen dos respuestas a esta situación, dos maneras de leer de modo nuevo el Antiguo Testamento después del año 70. La lectura a la luz de Cristo y su llegada, basándose en los profetas, y la lectura rabínica de los judíos. De las corrientes judías del tiempo de Jesús, solo ha sobrevivido el fariseísmo, que encontró una nueva guía en la escuela rabínica de Yavne y elaboró un modo particular de leer e interpretar, en la época ya sin templo, el Antiguo Testamento, poniendo en su centro la Torá, la palabra de Dios. Solo a partir de este momento hablamos de judaísmo en el sentido propio del término, como modo de considerar y leer el canon de los escritos bíblicos en cuanto a revelación de Dios, sin el mundo concreto del culto en el templo de Jerusalén. Este culto ya no existe, no volvió a existir. A este respecto, después del año 70, también la fe de Israel ha asumido una forma nueva. Recuerda que estamos hablando del año 70 del siglo I. Después de siglos de contraposición, reconocemos como tarea nuestra el esfuerzo para que estos dos modos de la nueva lectura de los escritos bíblicos, la cristiana y la judía, entren en diálogo entre sí para comprender rectamente la voluntad y la palabra de Dios. San Gregorio Nacianceno, del siglo IV, ha tratado de establecer retrospectivamente una especie de periodos de la historia de la religión a partir del fin del Templo de Jerusalén. Él habla de la paciencia de Dios, que no impone al hombre nada incomprensible. Dios actúa como un buen pedagogo o un médico. Abroga lentamente ciertas costumbres, tolera otras y así lleva al hombre a hacer progresos. No es fácil cambiar costumbres vigentes y veneradas desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir? El Primer Testamento suprimió los ídolos, pero toleraba los sacrificios. El Segundo Testamento puso fin a los sacrificios, pero no prohibió la circuncisión. Una vez aceptada la abolición de dichas costumbres, los hombres renunciaron a lo que solamente estaba tolerado. En la visión de este padre de la Iglesia, también los sacrificios, aunque previstos por la Torá, aparecen como una cosa solamente tolerada, como una etapa en el recorrido hacia un culto más verdadero, como algo provisional que durante el camino debía superarse y que Cristo por fin ha superado. Pero ahora se plantea decididamente una cuestión. Escuchad. ¿Cómo ha visto Jesús mismo todo esto? ¿Y cómo ha sido entendido Él por los cristianos? No es necesario examinar aquí en qué medida los detalles particulares del discurso escatológico de Jesús se remontan a su palabra personal. Que Él haya anunciado el fin del templo y precisamente su fin teológico, histórico y salvífico está fuera de dudas. Jesús sabía que el templo se destruía y que no volvería a construirse. Lo confirman sobre todo, además del discurso escatológico, la expresión sobre la casa que quedaría vacía, de la que hemos partido, del Evangelio de Mateo y Lucas, y la palabra de los falsos testigos en el proceso de Jesús.
que vuelve a aparecer bajo la cruz como palabra de escarnio y es citado por Juan como palabra en labios de Jesús mismo y en su correcta formulación. Jesús había amado el templo como propiedad del Padre y se había complacido en enseñar en él. Lo había defendido como casa de oración para todas las naciones y trató de prepararlo para esta finalidad. Pero sabía también que la época de este templo estaba acabando y que llegaría algo nuevo que estaba relacionado con su muerte y resurrección. La iglesia naciente tenía que reunir y leer juntos estos fragmentos en gran parte misteriosos de las palabras de Jesús, sus afirmaciones sobre el templo y especialmente sobre la cruz y la resurrección, para reconocer al final en dichos fragmentos todo el conjunto de lo que Jesús quiso expresar. Es una maravilla. Esto era una tarea nada fácil, pero fue afrontada a partir de Pentecostés, a la luz del Espíritu Santo. Y podemos decir que antes del fin material del templo, todos los elementos esenciales de la nueva síntesis se encontraban ya en la teología paulina de San Pablo. ¿Entendemos? Jesús muere en el 33, resucita, la iglesia entra en su etapa fundacional, a la luz del Espíritu Santo. San Pablo empieza a escribir, los evangelios están escribiendo y están pasando de comunidad en comunidad. Dios es el más grande pedagogo, prepara. Acuérdense que los primeros cristianos eran judíos, tenían que prepararse a la destrucción del templo y tendrían que entender que el nuevo templo del que Cristo hablaba sería su cuerpo muerto y resucitado, que está ahora presente en la Sagrada Eucaristía en los templos cristianos. Sigue. Sobre la relación de la comunidad primitiva con el templo de los Hechos de los Apóstoles, nos dicen que a diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Así empezó la vida cristiana. Habían dos lugares. Iban al templo de Jerusalén a rezar. Era todavía la década de los 30, el templo es destruido en los 70, y luego iban a las casas de los cristianos a celebrar la Eucaristía, ¿no? El partir el pan, como la llamaban al principio. Sigue. Se mencionan pues dos lugares de la vida de la iglesia que nacía. Para la predicación y la oración se reúnen en el templo de Jerusalén, que sigue siendo considerado y aceptado como la casa de la palabra de Dios y de la oración. Y el partir el pan, el nuevo centro cultural de la existencia de los fieles, tiene lugar sin embargo en las casas, como lugares de la asamblea y de la comunión, gracias al Señor resucitado. Aunque no se han tomado todavía explícitamente las distancias respecto de los sacrificios según la ley, ya se perfila, sin embargo, una distinción esencial. Lo que hasta aquel momento habían sido los sacrificios de los corderos, de las palomas, lo que hacían los judíos, es reemplazado por el partir el pan, por la Eucaristía. Pero tras esta simple expresión se esconde una referencia al legado de la última cena, a la comunión en el cuerpo del Señor, a su muerte y su resurrección. Un paréntesis más, queridos hermanos. Hay que agradecer y mirar con mucha ilusión y no sin dejar de sorprendernos el papel de los primeros cristianos, de los apóstoles, de San Pablo, de los primeros doctores de la Iglesia, los que vivieron en estos 2 primeros siglos, por ejemplo, que supieron ver y leer en las palabras de Cristo y en sus gestos todo lo que la Iglesia ha ido luego reconociendo y transmitiéndonos hasta ahora. La Eucaristía, los sacramentos, mirar con ilusión la última cena, que debe haber sido en los primeros años el recordar un tiempo con algo de duelo, en fin.
En la nueva síntesis sigue el Papa teológica, que ve el fin histórico salvífico del templo como ya cumplido en la muerte y resurrección de Jesús. Antes aún de su destrucción material en el año 70, destacan dos grandes nombres, Esteban y Pablo. Esteban pertenece al grupo de los griegos, de los helenistas, de la comunidad primitiva de Jerusalén, un grupo de judeocristianos que hablaba el griego, que con su nuevo modo de interpretar la ley prepararon el cristianismo de San Pablo. El gran discurso con el que Esteban, según los Hechos de los Apóstoles, trata de explicar su nueva visión de la historia de la salvación es interrumpido en el punto decisivo. La indignación de sus adversarios ha llegado ya al colmo y se desahoga y acaba con la lapidación del orador. Pero el verdadero punto del desacuerdo queda expresado de manera absolutamente clara en la exposición de la acusación que se presenta ante el Sanedrín. Dice: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Esto está en Hechos, capítulo 6, versículo 14. Se trata de las palabras de Jesús sobre el fin del templo de piedra y sobre el nuevo templo, del todo diferente. Palabras que evidentemente Esteban ha hecho suyas, ha escuchado de los apóstoles y las ha puesto en el centro de su predicación. Aunque no podemos reconstruir en todos los pormenores la visión teológica de San Esteban, resulta claro el punto esencial. Se ha acabado la época del templo de piedra, con su culto sacrificial. En efecto, Dios mismo ha dicho: ¿qué templo podéis construirme? ¿O qué lugar para que descanse? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Palabra de Dios, tomada del libro del profeta Isaías. Esteban conoce la crítica de los profetas al culto. Para él, con Jesús, ha pasado el periodo del sacrificio en el templo de Jerusalén, y con ello también la época del templo mismo. Las palabras del profeta adquieren ahora su plena razón. Algo nuevo ha comenzado, algo donde se lleva a cumplimiento lo que en realidad era lo originario. La vida y el mensaje de San Esteban se han quedado en un fragmento que se interrumpe de improviso con su lapidación, pero que al mismo tiempo lleva a su cumplimiento su vida y su mensaje. Él, en su pasión, se ha hecho uno con Cristo. Recuerda que Esteban es el primer mártir. Tanto el proceso como la muerte se asemejan a la pasión de Jesús. Como hizo el Señor crucificado, también Esteban implora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Correspondería a otro completar la visión teológica y edificar sobre esta base la Iglesia de los Gentiles, a Pablo, quien, cuando era llamado Saulo, aprobó la muerte de Esteban. Es más, estaba presente en su lapidación. No es tarea de esta obra trazar las líneas fundamentales de la teología de San Pablo, y ni siquiera tan solo de su concepción del culto y del templo. Aquí se trata únicamente de subrayar que el cristianismo naciente, mucho antes de la destrucción material del templo, estaba convencido de que su papel en la historia había llegado a su fin, como Jesús había afirmado en la palabra sobre la casa que quedará vacía y con el discurso sobre el nuevo templo. A decir verdad, la gran lucha de San Pablo en la edificación de la Iglesia de los gentiles, es decir, del cristianismo libre de la ley, no se refiere al templo. El contraste con los distintos grupos de judeocristianos gira en torno a las costumbres de fondo en las que se expresaba la identidad judía. San Pablo habla de que ya se han superado la circuncisión, el sabbat, las prescripciones alimentarias y las normas sobre la pureza del culto. Mientras que sobre la cuestión de la necesidad de estas costumbres
para alcanzar la salvación, desencadenó una lucha dramática también entre los primeros cristianos, lucha que al final llevó al arresto del apóstol en Jerusalén. Parece extraño no encontrar por ningún lado huellas de un conflicto sobre el templo y sobre la necesidad de sus sacrificios. Y esto a pesar de que, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Un paréntesis, lo que aquí está diciendo es que si bien los puntos sobre la circuncisión, el no comer cerdo, etcétera, etcétera, que vivían los judíos, creó algunas dificultades, y es más, tuvo que reunirse el primer concilio, el concilio de Jerusalén, donde Pedro terminó definiendo qué sí se aceptaba y qué no. El tema sobre el templo y la destrucción de Jerusalén, y de que ya no se necesitaba el templo de Jerusalén ni los sacrificios de animales, porque Cristo había hablado de un templo espiritual y el sacrificio era el pan partido, fue asumido de buenas a primeras. O sea, lo tuvieron muy claro, recordaban las palabras de Jesús claramente. Sigue. Sin embargo, Pablo no ha omitido este problema. Por el contrario, el centro de su enseñanza es el mensaje de que todos los sacrificios se llevan a cumplimiento en la cruz de Cristo. En él se ha realizado lo que intentaban todos los sacrificios, la expiación, y así Jesús mismo se ha puesto en lugar del templo. El nuevo templo es Jesús. Baste una breve indicación. El texto más importante se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que paso a leer y que, querido hermano, te recomiendo luego meditar. Todos pecaron, dice, y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. La palabra traducida aquí como sacrificio de propiciación en griego se dice hilasterión, caporet en hebreo. Así se llamaba la cubierta del arca de la alianza. Es el lugar sobre el que aparece Yahvé en una nube, el lugar de la misteriosa presencia de Dios. En el día de la expiación judía, el Yom HaKippurim, está explicado en el libro de Levítico, este lugar sagrado es rociado con la sangre del novillo inmolado como víctima de expiación, cuya vida se ofrece hacia Dios en lugar de la de los hombres pecadores que merecemos la muerte. La idea de fondo es que la sangre del sacrificio de este animal, en la que han sido puestos todos los pecados de los hombres, es purificada al tocar la divinidad misma en el arca, y así mediante el contacto con Dios, porque ahí decía Yahvé, también los hombres representados por esta sangre vuelven a ser puros. Un concepto que en su grandeza es insuficiente a la vez. Es conmovedor, sí. Una concepción que no podía ser la última palabra de la historia de las religiones, ni la última palabra en la historia de la fe de Israel. Si Pablo aplica la palabra hilasterión a Jesús, designándola de la misma manera que la cubierta del arca de la alianza y por tanto como el lugar de la presencia del Dios vivo, entonces toda la teología del Antiguo Testamento de este culto que acabamos de mencionar queda abolida y a la vez elevada a una altura totalmente nueva. Jesús mismo es la presencia de Dios vivo. Ya no se necesita un animal, ni la sangre de un animal, ni el arca que está construida por manos humanas. Es el mismo Dios encarnado. En él, Dios y el hombre, Dios y el mundo están en contacto. En él se cumple lo que el rito del día de la expiación quería expresar. En la entrega de sí mismo en la cruz, Jesús deposita, por decirlo así, todo el pecado del mundo que él ha cargado en el amor de Dios y en él lo limpia.
Unirse a la cruz, entrar en comunión con Cristo y su sangre rociada sobre el madero, significa entrar en el ámbito de la transformación y la verdadera expiación. Por eso somos salvados. Todo esto es difícil de entender hoy para nosotros, queridos hermanos. Cuando reflexionamos sobre la última cena y la muerte en cruz de Jesús, hemos de volver con mayor amplitud sobre esto y esforzarnos por comprenderlo con más detalle. Lo veremos más adelante en el libro. Aquí se ha tratado solo de mostrar cómo Pablo ha previsto plenamente la abolición del templo e introducir así su teología sacrificial en la cristología. Para Pablo, el templo, con su culto, ha sido demolido en la crucifixión de Cristo. En su lugar está ahora el arca de la alianza viva de Cristo crucificado y resucitado. Así se pone de manifiesto claramente que la gran visión teológica de la carta a los hebreos se limita a desarrollar en detalle lo que en su núcleo está expresado ya en Pablo, y que Pablo mismo a su vez había ya encontrado como contenido esencial en la tradición preexistente de la Iglesia. Más tarde veremos, queridos hermanos, que a su modo la oración sacerdotal de Jesús reinterpreta en el mismo sentido el desarrollo del gran día de la expiación y, por tanto, el centro de la teología veterotestamentaria de la redención, considerándola cumplida en la cruz. Unas palabras solo al terminar, queridos hermanos. Si bien es un texto lleno de información y de datos, es importante llegar a comprender cómo el Señor en el Antiguo Testamento nos ha preparado para el cumplimiento en Cristo en el Nuevo Testamento, cómo las palabras de Cristo dicen mucho más de lo que solemos leer en una primera vez, en un primer vistazo. Que el Señor siga bendiciendo la lectura de este libro en tu alma y en tu corazón.